Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a cambiar ya a un escritor que nos vamos a enfocar un poquito más hacia él, que es uno de los grandes representantes del existencialismo, y él es Franz Kafka. Eh, Tiene muchas obras. Una de las más representativas es La Metamorfosis, que la vamos a analizar el día de mañana. Y el día de hoy, durante las diapositivas que yo les voy a presentar, vamos a ver diferentes su vida, su infancia, diferentes obras que él tuvo y cómo cuáles son las características del existencialismo, porque él es uno de los mayores representantes, como ya se los había dicho. Entonces vamos a ver vamos a ver las diapositivas, y al final de las diapositivas yo les dejo la actividad como siempre, y también les voy a dar específicamente cuáles son las características del existencialismo literario, porque recuerden que si bien hubo todas estas corrientes literarias, se presentaron en todas las bellas artes, no como la escultura, como la pintura. Entonces vamos a ver específicamente cuáles son las de la literatura. Entonces vamos a ver las diapositivas. Empecemos hablando con la infancia de Kafka, representante del existencialismo definitivamente, con una de sus obras muy importantes, la más conocida, que es La Metamorfosis, pero él tiene muchas obras. Hay una muy importante que nosotros vamos a ver, que se llama Cartas al Padre, que van a entender mucho acerca de lo que él vivió en su infancia. Entonces vamos a ver en dónde nació. Él nace en Praga el 3 de julio de 1883, en el seno de una familia de judíos. Sus padres fueron Hermann Kafka y Julie Lowy. Su padre había nacido en Gossec, en la aldea de población mayoritariamente judía, era checo-hablante, cerca de Písek, en la región de Bohemia meridional. Originario de una familia rural judía de carniceros con frecuentes problemas económicos. Tras trabajar como representante de comercio en 1881, se estableció por su cuenta en Praga, donde regentó un negocio textil en la Selnergasse. Su madre, nacida en Brady, era de familia germano-hablante perteneciente a la burguesía judeo-alemana. Era la hija de Jacob Lowy, un próspero fabricante de cerveza. Provenía, por tanto, de una familia mucho más adinerada que la de su marido y tenía una educación más refinada en su ámbito. Había profesores universitarios, bohemios y artistas. El matrimonio se instaló en Praga y pasó a formar parte de la alta sociedad desde el comienzo. Quien marcó la pauta de la educación de Franz fue el padre, que, como resultado de su propia experiencia, insistió en la necesidad del esfuerzo continuado para superar todas las dificultades de la existencia, siempre desde una actitud permanente de autoritarismo y prepotencia hacia sus hijos. La madre quedó relajada a un papel secundario en el aspecto educativo. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta este último dato. Su papá era muy autoritario con él. Como ellos habían tenido muchas carencias de niños, él no quería que Kafka pasara lo mismo, pero siempre fue muy exigente con él. De hecho, su padre es el que lo obliga a estudiar derecho, ya que termine la carrera, porque pues él al principio no quería estudiar, no se decidía por una carrera, lo obliga a que termine de estudiar derecho y posteriormente estudia un doctorado. Pero su papá fue muy exigente y muy cruel con ellos en la infancia, con sus hermanos y con él, con sus hermanas y con él. Entonces, de hecho hay ciertos libros que él tiene donde menciona mucho la actitud hacia su padre. La Metamorfosis es uno de ellos,
aparentemente pareciera que no, pero el más cruel con el personaje es su padre, entonces ahí lo refleja. Kafka tiene diferentes obras, como por ejemplo El hombre que trascendió en su tiempo, tiene La Metamorfosis, tiene El Progreso, tiene Carta al Padre. Y bueno, vamos a contextualizar un poco, ¿va? Kafka solo publicó algunas historias cortas durante toda su vida, una pequeña parte de su trabajo, por lo que su obra pasó prácticamente inadvertida después de su muerte. Poco antes de su muerte, le dijo a su amigo albacea Max Brod que destruyera todos sus manuscritos. Brod no le hizo caso y supervisó la publicación de la mayor parte de los escritos que tenía. La compañera final de Kafka, Dora Diamond, cumplió sus deseos, pero solo en parte. Guardó en secreto la mayoría de sus últimos escritos, entre ellos 20 cuadernos y 35 cartas, hasta que la Gestapo los confiscó y en 1933 la búsqueda de los papeles desaparecidos de Kafka aún continúa en varios países. Los escritos de Kafka pronto despertaron el interés del público y recibieron elogios de la crítica, lo que posibilitó su rápida divulgación. Su obra marcó la literatura de la segunda mitad del siglo XX. Todas sus páginas publicadas están escritas en alemán, excepto varias cartas en checo dirigidas a Milena. Se hizo famoso en los años 1920 en Austria y Alemania, y en los años 1930 en Francia y Reino Unido y los Estados Unidos, aunque con interpretaciones muy dispares. Janusz publicó su biografía en conversiones en el 2006 y, como les mencionaba, La Metamorfosis es una de sus obras principales y es una de las más famosas. Aquí el dato curioso es que él pide como voluntad que después de su muerte todas sus obras desaparezcan. Sin embargo, algunas son rescatadas. Muchas fueron rescatadas. La Metamorfosis, que es el libro más famoso que él tiene, es un relato de Franz Kafka que publica en 1915 y que narra la historia de Gregorio Samsa, un comerciante de telas que mantiene a su familia con su sueldo hasta que tras una noche que no recuerda amanece convertido en un enorme insecto parecido a una cucaracha. No les quiero contar más acerca de La Metamorfosis porque es toda una interpretación. Es un libro muy analizado por los críticos, tanto por parte de los psicoanalistas como los literarios. Entonces, como dice la frase de aquí, algunos escritores han sido capaces de crear ficciones que han dejado profunda huella en la literatura. Franz Kafka sin duda es uno de ellos. Nos legó su imagen incontenible de lo absurdo y de lo inexpugnable, de la impotencia y desorientación humana frente a fenómenos que resultan inexplicables, pero trae todo un contexto, la obra de La Metamorfosis, y todo un completo significado de lo que quiere representar. Entonces vamos a ver si él es uno de los principales representantes del existencialismo. Vamos a ver qué características tiene el existencialismo, que también aparte de que es una corriente literaria, pues también se le conoce como una corriente filosófica. Bueno, el existencialismo sostiene que la existencia precede a la esencia y a la realidad. Es anterior al pensamiento y la voluntad a la inteligencia. Los existencialistas se centraron en el análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida.
sostienen que el punto de partida del pensamiento filosófico debe de ser el individuo y las experiencias subjetivas. Sobre esta base, los existencialistas sostienen que la combinación del pensamiento moral y el pensamiento científico son insuficientes para entender la existencia humana y por lo tanto es necesario un conjunto adicional de categorías gobernadas por la norma de autenticidad. Sentaron las bases para la literatura o la filosofía existencialista. El existencialismo, muchachos, se origina en el siglo XIX y se extendió hasta la mitad del siglo XX. Su origen se origina en Alemania y pronto se extendió al resto de Europa y luego al mundo. A partir de la sensación general de abandono y cuestionamiento, pasadas las mayores guerras del siglo, las personas se vieron despojadas de hogares, trabajos, dinero, hasta de ciudades, con sus valores e ideologías destrozadas y a merced del cuestionamiento de base de esta filosofía. Se considera que existieron tres escuelas o corrientes del existencialismo: el ateo, el teísta y el agnóstico. Tenía una cierta visión pesimista como rasgo general. Se traduce en pensamientos y actitudes pesimistas. Ahorita les voy a seguir explicando más acerca de estas características. Yo aquí ya les dejo la actividad para que ustedes me resuelvan esas 5 preguntas y esa va a ser la actividad del día de hoy, ¿ok? Más aparte 5 datos biográficos de Kafka, nada más. Y esas 5 preguntas, y acuerden de poner título, fecha, nombre, para que ustedes lo identifiquen bien. Entonces ahorita yo les voy a explicar cuáles son las características esenciales de la literatura existencialista. Bueno, como les iba diciendo, ¿cuáles son esas características del existencialismo literario? ¿Cómo lo vamos a ver presente dentro de las obras literarias? Bueno, estas son las siguientes, muchachos. Miren, si bien es cierto, como las que vimos la semana pasada, que eran cuestiones absurdas, que eran cuestiones irónicas, que representaban, por ejemplo, en los poemas, ¿no? Que eran como pedacitos de lo que fuera saliendo de alguna revista, de algún periódico, y ellos hacían su poema. Bueno, aquí ya Kafka, que hace novelas cortas, o conocido también como cuento largo, y hace diferentes escritos porque tiene cartas y tiene muchos documentos, y es un representante del existencialismo. Bueno, él presentaba en todas estas la característica del pesimismo, ¿sí? ¿Qué es la característica del pesimismo? Bueno, esta cuestión de tristeza, de abandono, y como su nombre lo dice, se cuestionaba la cuestión de la existencia del ser humano, pero no en una cuestión de dónde viene, sino en una cuestión de esencia del alma.
abarcaba también y eran muy presentes las emociones de los personajes, cómo se sentían, si se sentían tristes, y sobre todo marca mucho esa angustia del personaje. Marcaban angustia, marcaban temor hacia ciertas circunstancias, hacia el contexto que lo rodeaba. Se hacían ciertas preguntas acerca del origen de su vida, de la realidad. En esta corriente no bastaba solo con existir, sino quién eras y lo que eras, hacia dónde ibas. Tienen mucha introspección los personajes. ¿Qué es la introspección? Pues esa parte psicológica, esa parte donde nos analizamos como seres humanos, ¿no? Así como a lo mejor en este momento es qué quieren, hacia dónde van, cuál es el objetivo de estar en este mundo, para qué venimos a este mundo también, ¿no? O sea, la vida es tan corta, bueno, se termina y solamente eso. Entonces ellos, los escritores existencialistas, se basaban mucho en esa cuestión incluso hasta filosófica, porque el existencialismo es una corriente filosófica también, y se marcaban mucho esa cuestión de definir la percepción y la experimentación del mundo. De hecho, ustedes van a ver cómo mañana en el análisis de la metamorfosis se van a presentar todas estas características. Si bien es una novela corta, nosotros vamos a analizar solamente algunos fragmentos para que nos dé el tiempo necesario, pero es una obra muy, muy importante, y en esta obra se va a ver cuáles son los pensamientos de este personaje que se convierte en un insecto y tiene una razón de por qué, cómo lo ve su familia. Entonces ya me estoy adelantando a platicárselas, pero es muy importante que ustedes el día de mañana tengan su texto en la mano. Ojalá que lo puedan imprimir, si no, de todas formas yo se los voy a mandar. Y lo pueden ver también en digital, no importa, pero sí quiero que ustedes vayan siguiendo la lectura. Y de hecho también hay unos fragmentos en su libro, y entonces nosotros nos vamos a basar en esa cuestión. Entonces también otra característica que ustedes no deben de perder de vista de lo que es el existencialismo, pues es que en esta parte, a diferencia de las otras corrientes que hemos visto, pues se presenta como el ser humano dentro de la obra, como los personajes se van a ser responsables de sus propios actos. Es una literatura individualista, habla mucho solamente del ser, solamente de una persona, como si yo estuviera contando nada más mi historia, ¿sí? No se basa tanto en enlazar historias entre un personaje y otro personaje y que conformara una sola historia. No, habla mucho como la historia de un solo personaje, con todas estas cuestiones que yo les he venido explicando, que yo les he dicho, la cuestión del pesimismo en una sola persona. ¿Y por qué soy pesimista? Porque no le encuentro ninguna esperanza a la vida. Habla de mi libertad, pero de la mía, no de un conjunto en sociedad, sino de mi libertad. Por eso se dice que es una literatura individualista. Entonces, y siempre, como les he estado diciendo, siempre se hace esas preguntas de quién es, para qué es, por qué soy, hacia dónde voy, qué me espera el día de mañana, vale la pena vivir, etcétera, etcétera. Es una literatura muy que se ha dado mucho para que los psicoanalistas hagan todo un estudio acerca del pensamiento del hombre. Y ha servido, como les vuelvo a repetir, como estudios del psicoanálisis. Y las actividades que ustedes tienen que hacer con este pequeño video, que a grandes rasgos pues explicamos un poco acerca de la vida de Kafka, que también Kafka tuvo una vida muy, muy dura en su infancia, porque su papá fue muy exigente con él. Ellos pasaron muchas carencias cuando eran niños junto con sus hermanas. Entonces el papá
como les dije en las diapositivas, el papá no quería que volvieran a pasar lo mismo y entonces él exigía mucho. Y hay un libro, de hecho, que ni siquiera lo sacó a la luz y ahí expresa todo el resentimiento que siente hacia su padre, pero también lo justifica en varios de sus actos. Tal vez algunos se vayan a sentir identificados con algunas de las con algunas de las palabras de Kafka en ese libro. La Metamorfosis es un libro muy bueno también, que es el que vamos a ver mañana, y también presenta ahí ciertos rasgos de su padre. Acuérdense que cuando nosotros escribimos algo, como artistas y creadores de cuentos, de novelas, de poemas, aunque se convierte en ficción, siempre lleva una carga muy personal de nosotros, siempre. Cuando escribimos es para liberarnos. Eso es lo que hace la literatura, liberarte y hacerla una obra de arte que tu espectador se siente identificado con él y lo logres conmover. Por eso la literatura es muy bonita, por eso siempre les he recalcado que la literatura se disfruta, que la literatura tú puedes decir no me gusta ese tipo de corriente y todo, de corriente literaria, pero siempre los autores que son clásicos, porque nunca pasan de moda, si vengan generaciones y generaciones y generaciones, los autores clásicos no pasan de moda porque siempre dejan huella en el lector, siempre lo conmueven, siempre te vas a identificar con ese autor que es clásico. Entonces Kafka es un autor clásico de la literatura universal. Él nació en Praga, es una ciudad muy bonita de Europa, muy pequeña, que es la única ciudad que logró mantener sus monumentos y sus iglesias intactos en la Segunda Guerra Mundial, que la mayoría de la población es atea y sin embargo tienen una capilla que es muy visitada por muchos turistas, que es la Capilla del Niño de Praga, y es muy conmovedor y es muy padre visitar esa capilla, pero lo más sorprendente es eso, la mayoría son ateos de esa ciudad de Europa, de ese pequeño país, y es muy conmovedor cómo muchos turistas llegan a pedirle al Niño de Praga, ¿no? Y la gente de ahí pues ni siquiera pues lo toma en cuenta. La casa de Kafka en la actualidad es un museo y está muy muy padre, está en el centro de la ciudad. Es una ciudad muy bonita, por eso les puse las imágenes de Praga al principio de las diapositivas, que es el lugar en donde él estuvo, donde él vivió, donde él nació y donde él desarrolló toda su literatura. Hay monumentos, obviamente, hay esculturas de él ahí en el centro de Praga. Y entonces yo les explico la actividad rápidamente. Ustedes nada más me van a sacar 8 datos biográficos de Franz Kafka y me van a describir 4 características del existencialismo, ¿sí? Nada más. Y ustedes tienen 5 preguntas, en la última diapositiva. Me van a contestar esas 5 preguntas, ¿sí? Aunque las tengan que investigar. Y el día de mañana las vamos a retomar otra vez y vamos a ir analizando parte por parte de la metamorfosis. Entonces también esperen el documento y comparamos el documento con las páginas de su libro y entonces seguimos en contacto, ¿va? Para que tengan listo el texto. Nos vemos, muchachos, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, bye.